Antes de continuar con el video, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Aquí encontrarás las historias de terror más escalofriantes y perturbadoras. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más contenido de terror como este. Gracias. A veces uno piensa que conoce todos los rincones del lugar donde creció, que ya no hay nada que pueda sorprenderte o quitarte el sueño. Pero la verdad es que hay cosas en este mundo que no se explican con la razón, cosas que nuestros abuelos sabían y que nosotros los jóvenes hemos olvidado por andar siempre pegados al celular. Yo me llamo Arturo, soy de un pueblo pequeño cerca de Valladolid, aquí en Yucatán, y lo que voy a contarles me pasó hace apenas 3 meses. No he podido dormir bien desde entonces, y cada noche cuando cierro los ojos, vuelvo a ver esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Trabajo en el rancho de Don Sebastián desde hace 5 años. Es un rancho grande, con vacas, caballos y mucho terreno que se pierde entre la selva. Mi trabajo es cuidar los animales, darles de comer, revisar que las cercas estén bien y que ningún animal se escape o se enferme. Es un trabajo duro, sobre todo en el calor de Yucatán, pero paga bien y Don Sebastián es buena persona. El rancho está como a 2 kilómetros del pueblo, rodeado de ceibas viejas y monte espeso. Por las noches, cuando termino mi jornada, el silencio es tan profundo que puedes escuchar hasta el vuelo de los murciélagos. Todo empezó un martes de julio. Recuerdo bien la fecha porque era el día después del cumpleaños de mi mamá. Esa mañana llegué al rancho como siempre, a las 6 de la mañana, cuando el sol apenas está saliendo y el aire todavía está fresco. Pero algo estaba raro. Las gallinas no estaban cacareando como de costumbre. Los perros del rancho estaban inquietos, caminando de un lado a otro y gruñendo bajo, con las orejas pegadas a la cabeza. Don Sebastián ya estaba ahí, parado junto al corral de las vacas, con la cara seria. Me acerqué y vi lo que él estaba viendo. 3 vacas estaban tiradas en el suelo, muertas. Pero no era una muerte normal. Tenían marcas extrañas en el cuello, como garras, y les faltaba mucha sangre. La tierra alrededor estaba seca, sin charcos rojos ni nada. Era como si algo se hubiera bebido toda la sangre y no hubiera dejado ni una gota. Las moscas todavía no llegaban, lo que significaba que había pasado hace poco, tal vez en la madrugada. Don Sebastián me miró y me dijo: «Arturo, revisa si hay huellas». Caminé alrededor del corral buscando rastros y encontré algo que me heló la sangre. Eran huellas de animal, pero no como las de un jaguar o un puma. Eran más grandes, con garras largas, y estaban mezcladas con huellas que parecían de pie humano, pero deformadas, con dedos largos y torcidos. Las huellas iban desde el corral hacia el monte, perdiéndose entre los matorrales. No quise decirle a don Sebastián lo que realmente pensaba. Mi abuela siempre me contaba historias del nahual, esa criatura que puede ser humano de día y animal de noche. Decía que los nahuales nacen con ese poder o lo aprenden de brujos viejos, y que cuando se transforman, buscan sangre para alimentarse. Yo siempre pensé que eran solo cuentos para asustar niños, pero esas huellas me hicieron dudar. Don Sebastián llamó a un veterinario del pueblo para que revisara las vacas. El veterinario llegó al mediodía, revisó los cuerpos y dijo que probablemente había sido un animal salvaje, quizá un jaguar que bajó de la montaña. Pero yo vi su cara cuando encontró las huellas. Se puso pálido y no dijo nada más. Solo le recomendó a don Sebastián que cerrara bien los corrales por la noche y que pusiera trampas. Esa noche me tocaba quedarme a vigilar. Don Sebastián me pagaba extra cuando hacía guardias nocturnas, así que acepté aunque algo dentro de mí me decía que no era buena idea. Me quedé en la caseta que está al lado del granero, con una lámpara de mano, un machete y el celular con poca batería, porque en el rancho casi no hay señal. Los perros estaban amarrados cerca de mí, pero seguían nerviosos, gimiendo cada rato y mirando hacia el monte. Pasaron las horas y todo estaba tranquilo. Eran como las 2 de la mañana cuando escuché el primer ruido. Era un sonido raro, como entre gruñido y silbido, que venía del lado donde estaban los caballos. Me levanté despacio, agarré el machete y la lámpara y caminé hacia allá.
Los caballos estaban inquietos, pateando y relinchando. Iluminé el corral y no vi nada fuera de lo normal, pero entonces sentí que algo me observaba. Es difícil de explicar, pero era una sensación física, como un peso en el pecho y un escalofrío que me bajó por la espalda. Moví la lámpara hacia el monte y ahí lo vi. Entre los árboles, a unos 20 metros de distancia, había un par de ojos amarillos brillando en la oscuridad. No eran ojos de perro ni de gato, eran más grandes, más separados, y tenían un brillo que no era normal, como si tuvieran luz propia. Me quedé paralizado. Los ojos me miraban fijamente, sin parpadear. Intenté gritar, pero no me salió la voz. Solo pude apretar el machete con más fuerza. Los perros empezaron a aullar como locos, jalando sus cadenas con tanta fuerza que pensé que se iban a romper. Y entonces la criatura dio un paso adelante, saliendo apenas de la sombra de los árboles. Lo que vi me quitó toda esperanza de que fuera un simple animal. Era grande, del tamaño de un caballo pequeño, con el cuerpo cubierto de pelo negro y gris. Caminaba en 4 patas, pero sus patas delanteras eran demasiado largas, casi como brazos. La cabeza era lo peor. Tenía forma de perro o lobo, pero el hocico era más corto y la mandíbula demasiado ancha. Y cuando abrió la boca, vi dientes que brillaban blancos y afilados, demasiados dientes para ser un animal normal. Retrocedí lentamente hacia la caseta, sin quitarle la vista de encima. La criatura me siguió con la mirada, pero no se acercó más. Se quedó ahí, en el borde del monte, observándome. Sentí que estaba evaluándome, decidiendo si valía la pena atacarme o no. Los minutos se sintieron como horas. El sudor me corría por la cara y la espalda, y mis manos temblaban tanto que casi se me cae la lámpara. Después de lo que pareció una eternidad, la criatura volteó la cabeza hacia los corrales, olisqueando el aire. Dio media vuelta y regresó al monte, desapareciendo entre los árboles con una velocidad que no era natural. Los ojos amarillos fueron lo último que vi antes de que la oscuridad se la tragara por completo. Me metí corriendo a la caseta y cerré la puerta con tranca. Me quedé ahí sentado el resto de la noche, con el machete en las piernas y la lámpara encendida, rezando todas las oraciones que mi abuela me enseñó. Los perros se calmaron después de un rato, pero yo no pude relajarme ni un segundo. Cada ruido del monte me hacía brincar. Cuando amaneció y don Sebastián llegó, le conté todo. Esperaba que se riera de mí o que pensara que estaba inventando cosas, pero no lo hizo. Me miró muy serio y me dijo que su abuelo le había contado historias similares, de una criatura que rondaba estos terrenos hace muchos años. Dijo que pensaba que solo eran leyendas, pero ahora no estaba tan seguro. Revisamos el rancho y encontramos más huellas, esta vez alrededor del corral de los cerdos. 2 cerdos habían desaparecido, y en el suelo había sangre y pedazos de carne. La cerca estaba rota, como si algo muy fuerte la hubiera arrancado. Las huellas eran las mismas de antes, mezcladas entre animal y humano. Don Sebastián decidió que necesitábamos ayuda. Llamó a don Jacinto, un señor muy viejo del pueblo que sabe de estas cosas. Don Jacinto es de esos hombres que todavía visten de manta y hablan maya, que conocen los remedios antiguos y las historias que ya nadie más recuerda. Llegó esa misma tarde, con un morral lleno de hierbas, velas y cosas que no reconocí. Caminó por todo el rancho, viendo las huellas y murmurando cosas en maya que no entendí. Cuando terminó, nos sentó a los 2 y nos dijo con voz calmada pero firme: «Esto es un güey, un nahual. Alguien del pueblo o de los alrededores está haciendo esto. De día es persona normal, pero de noche se transforma y sale a alimentarse. No podemos hacer mucho contra él, porque es magia vieja, magia oscura». Le pregunté si había forma de detenerlo. Don Jacinto negó con la cabeza y dijo: «Solo si lo encuentras en su forma humana y lo enfrentas, pero eso es peligroso. Estos seres son astutos y vengativos. Si saben que los estás buscando, van a ir tras de ti y tu familia. Lo mejor es proteger el rancho con oraciones y hierbas, y esperar que se canse y busque otro lugar». Esa noche don Jacinto hizo una limpia del rancho. Puso ramas de ruda y albahaca en las entradas,
enterró amuletos en las esquinas y rezó en maya durante horas. Nos dijo que no saliéramos después de que oscureciera, que mantuviéramos las lámparas encendidas y que si veíamos algo, no lo confrontáramos. Solo debíamos quedarnos adentro y esperar a que pasara. Durante 3 noches seguí las instrucciones. Me quedaba encerrado en la caseta con las luces prendidas y el machete cerca. Las primeras 2 noches no pasó nada, pero la tercera noche escuché pasos afuera. Eran pasos pesados, lentos, que rodeaban la caseta. Los perros no ladraron. Se quedaron callados, temblando en sus lugares, como si supieran que ladrar solo los pondría en peligro. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Escuché una respiración pesada, profunda del otro lado, y luego una voz. Era una voz que sonaba humana pero distorsionada, grave y rasposa, que decía mi nombre. Arturo. Arturo. Sal. Arturo. No me hagas esperar. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Apreté el machete y no respondí. La voz siguió llamándome durante lo que pareció una hora entera, cada vez más impaciente, más enojada. Finalmente, los pasos se alejaron. Pero antes de irse, algo arañó la puerta con tanta fuerza que dejó marcas profundas en la madera. Marcas de garras que atravesaron casi todo el grosor de la puerta. A la mañana siguiente, le dije a don Sebastián que ya no podía seguir trabajando de noche. Me entendió y no me presionó. Pero el problema es que la criatura no se fue del rancho. Siguió viniendo noche tras noche. Mataba animales, rompía cercas, dejaba huellas por todos lados. Don Sebastián perdió tanto dinero que estuvo a punto de cerrar el rancho. Y lo peor es que empecé a notar algo más. Había alguien en el pueblo que siempre sabía demasiado sobre lo que pasaba en el rancho. Un hombre que trabajaba como ayudante en la tienda de don Sebastián, que siempre llegaba tarde por las mañanas, con ojeras profundas y las manos sucias. Se llama Esteban. Tiene como 40 años. Vive solo en una casa al final del pueblo. Nadie sabe mucho de él. Llegó hace unos años de otro estado y se quedó aquí. Un día lo vi mirándome desde lejos, con una sonrisa extraña en la cara. Y sus ojos tenían un brillo raro, amarillento, que me recordó a esos ojos en el monte. Sentí un escalofrío y aparté la mirada. Desde ese día, Esteban siempre me mira cuando me cruzo con él en el pueblo. No dice nada, solo me mira y sonríe. Le conté a don Jacinto mis sospechas. Me dijo que tuviera cuidado, que no acusara a nadie sin pruebas porque eso podía traerme problemas grandes. Pero también me dio un amuleto de protección, una bolsita con hierbas y una piedra negra, y me dijo que lo llevara siempre conmigo. Nunca debía quitármelo, especialmente de noche. Las semanas pasaron y yo empecé a sentirme vigilado todo el tiempo. En mi casa, en el pueblo, en el rancho, sentía ojos sobre mí, una presencia que me seguía. Mi mamá notó que estaba diferente, más callado, más asustado. Le dije que solo estaba cansado del trabajo, pero ella no me creyó. Las madres siempre saben cuando algo anda mal. Una noche, hace como 2 semanas, estaba durmiendo en mi casa cuando me desperté de golpe. Eran las 3 de la mañana. Escuché un ruido afuera, en el patio. Me levanté despacio y me asomé por la ventana. Ahí, en medio del patio, estaba la criatura, el nahual. Me estaba mirando directamente, con esos ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Estaba parado en 2 patas, como humano, pero su cuerpo seguía siendo de bestia. Retrocedí de la ventana, agarré el amuleto que don Jacinto me dio y empecé a rezar. La criatura se acercó a la ventana y puso una garra en el cristal. Escuché el rasguño del vidrio, un sonido agudo que me puso la piel de gallina. Y luego, otra vez, esa voz. Arturo, ya sé dónde vives, ya sé dónde está tu familia. No puedes protegerte para siempre. Empecé a rezar más fuerte, cerrando los ojos con fuerza. Cuando volví a abrir los ojos y miré por la ventana, la criatura ya no estaba. Pero en el vidrio quedaron marcas de garras, y en el patio había huellas enormes que llegaban hasta la puerta de mi casa. A la mañana siguiente fui con don Jacinto y le conté todo. Me dijo algo que no quería escuchar.
Me dijo que el nahual me había marcado, que ahora yo era su objetivo, que no iba a parar hasta que me tuviera. La única forma de detenerlo era enfrentarlo en su forma humana y romper su poder, pero eso significaba encontrarlo y confrontarlo, algo que podía costarme la vida. Le pregunté qué debía hacer. Don Jacinto suspiró y me dijo que podía irme del pueblo, tratar de empezar de nuevo en otro lugar. Pero también me advirtió que los nahuales pueden seguir a su presa por cientos de kilómetros si realmente la quieren. No hay garantía de que huir funcione. Desde entonces vivo con miedo. No duermo bien. Siempre estoy alerta. Siempre mirando sobre mi hombro. Dejé de trabajar en el rancho de don Sebastián. Ahora hago trabajos pequeños en el pueblo, tratando de estar siempre rodeado de gente. Pero sé que eso no va a durar para siempre. Sé que eventualmente el nahual va a encontrar el momento perfecto para atacar. Anoche volví a verlo. Estaba caminando de regreso a casa después de ayudar a un vecino a arreglar su cerca. Ya estaba oscureciendo, pero todavía había algo de luz del atardecer. Vi una sombra grande moviéndose entre las casas, siguiéndome a distancia. Aceleré el paso y la sombra también se movió más rápido. Corrí los últimos metros hasta mi casa y me encerré. Desde la ventana lo vi pasar frente a mi casa, caminando lentamente, mirando hacia mi puerta. Era Esteban. Caminaba normal, como persona, pero había algo en su forma de moverse que no era humana. Sus pasos eran demasiado suaves, demasiado fluidos, y cuando pasó bajo la luz de un poste, vi sus ojos. Eran amarillos, brillantes, igual que los de la criatura. Me vio mirándolo desde la ventana. Se detuvo, me miró directamente y sonrió. Fue una sonrisa amplia, demasiado amplia, que mostraba dientes que parecían más afilados de lo normal. Luego siguió caminando y desapareció en la oscuridad. Sé que mi tiempo se está acabando. Don Jacinto me dijo que cuando el nahual se muestra en su forma humana así, tan abiertamente, es porque ya está seguro de su poder sobre ti. Ya no tiene miedo de que lo descubran o lo enfrenten. Está jugando conmigo, disfrutando el miedo que me provoca. Historia 2. Hay cosas en este mundo que uno no puede explicar con la razón. Cosas que la ciencia no alcanza a entender y que la religión apenas toca con sus palabras. Yo nunca fui de los que creían en brujas, en maldiciones o en esas historias que cuentan los viejos del pueblo para asustar a los niños. Pero después de lo que me pasó, después de lo que viví en carne propia, ya no puedo negar lo que existe más allá de lo que vemos. Esta es mi historia. Mi nombre es Diego, y soy de un pueblito pequeño en las montañas, donde la niebla baja todas las mañanas, y el silencio de la noche es tan espeso que puedes sentirlo en la piel. Trabajo sembrando maíz desde que tengo memoria. Mi padre lo hacía, y el padre de mi padre también. Es lo único que sé hacer, lo único que me ha dado de comer toda mi vida. Tengo 32 años, no me casé nunca, y vivo solo en una casita de adobe a las orillas del pueblo, justo donde empiezan los sembradíos. La gente me conoce, me saluda, pero no soy de muchos amigos. Prefiero la tranquilidad de la tierra, el olor del campo recién arado, el sonido del viento moviendo las plantas de maíz cuando ya están altas. Todo empezó hace 3 meses, en septiembre, cuando las lluvias ya estaban terminando y el maíz comenzaba a crecer fuerte y verde. Yo salía todas las mañanas antes de que amaneciera, con mi machete y mi azadón, a revisar las plantas, a quitar la maleza, a cuidar que los animales no se metieran a comer las mazorcas. Era un trabajo duro pero honesto, y yo estaba conforme con mi vida. Una mañana, mientras caminaba por el sendero que divide mi terreno del de Don Refugio, mi vecino más cercano, vi algo extraño entre las plantas. Era como una figura, una sombra que se movía despacio, agachada entre las hileras de maíz. Al principio pensé que era un perro, o tal vez un coyote buscando algo que comer. Me acerqué con cuidado, sin hacer ruido, apretando mi machete con fuerza por si acaso. Pero cuando llegué al lugar donde había visto la sombra, no había nada, solo las plantas de maíz moviéndose con el viento de la mañana y el suelo húmedo por el rocío. Busqué huellas,
señales de que algo había estado ahí, pero no encontré nada. Me quedé parado un rato largo mirando alrededor, sintiendo algo raro en el pecho, como una presión que no me dejaba respirar bien. Pero me dije a mí mismo que había sido mi imaginación, que todavía estaba medio dormido, y seguí con mi trabajo. Esa misma noche, cuando ya estaba en mi casa preparando la cena, escuché un ruido afuera. Era como un rasguño en la puerta de madera, suave pero constante. Dejé la olla en la estufa y me acerqué a la puerta con cuidado. El corazón me latía fuerte porque en ese lugar, a esas horas, no pasa nadie. Abrí la puerta de golpe, esperando encontrar a algún animal, pero otra vez no había nada. Solo la oscuridad de la noche y el sonido lejano de los grillos. Cerré la puerta y traté de calmarme, pero esa noche no pude dormir bien. Cada ruido, cada crujido de la casa me ponía alerta. Sentía que algo andaba cerca, algo que no podía ver pero que estaba ahí, observándome, esperando. Los días siguientes fueron normales. Trabajaba en el campo, regresaba cansado, comía algo y me acostaba temprano. Pero las noches se volvieron cada vez más pesadas. Empecé a tener sueños extraños, sueños donde caminaba por mi terreno en medio de la oscuridad y veía una mujer vestida de negro, parada entre las plantas de maíz, mirándome fijamente sin decir nada. En los sueños yo quería correr, quería gritar, pero no podía moverme. Solo podía verla ahí, inmóvil, con los ojos brillantes como brasas en medio de la noche. Desperté varias veces empapado en sudor, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Me decía a mí mismo que eran solo pesadillas, que el trabajo me estaba cansando demasiado, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Una tarde, mientras tomaba agua debajo de un árbol para descansar del sol, llegó don Refugio. Es un señor grande, de casi 70 años, con la piel curtida por el sol y las manos llenas de callos. Se veía preocupado. Me dijo que sus animales estaban actuando raro. Las gallinas no querían salir del gallinero. Los perros aullaban toda la noche mirando hacia mi terreno, y una de sus vacas había aparecido muerta sin ninguna razón clara. Me preguntó si yo había visto algo extraño, si había notado algo diferente. Le conté lo de la sombra entre las plantas y los ruidos en mi puerta, pero no le mencioné los sueños porque me daba vergüenza. Don Refugio se quedó callado un momento, mirando hacia el horizonte, y luego me dijo algo que me heló la sangre. Me contó que hace muchos años, cuando él era joven, había vivido una mujer sola en una casa que estaba donde ahora está mi terreno. La gente del pueblo decía que era una bruja, que hacía trabajos raros, que la gente iba a verla de noche para pedirle cosas. Nadie la molestaba porque todos le tenían miedo. Un día la casa se quemó con ella adentro, y nunca supieron si fue un accidente o si alguien le prendió fuego a propósito. Desde entonces, decían que su espíritu se quedó vagando por esos lugares, buscando venganza contra quien se atreviera a trabajar esa tierra. Yo me reí nervioso cuando me lo contó, tratando de quitarle importancia, pero don Refugio no sonrió. Me miró muy serio y me dijo que tuviera cuidado, que no anduviera solo de noche por el terreno, que esas cosas no eran para tomarlas a la ligera. Esa noche volví a mi casa más temprano que de costumbre. Cerré bien la puerta, puse el tranca de madera y traté de distraerme escuchando la radio. Pero como a las 11 de la noche, la radio empezó a hacer ruidos extraños, como interferencias, y luego se apagó sola. Me quedé en silencio, sintiendo cómo el miedo me recorría todo el cuerpo. Entonces escuché pasos afuera, pasos lentos, pasos de alguien que caminaba descalzo sobre la tierra. Se acercaban a la puerta, cada vez más cerca, hasta que se detuvieron justo del otro lado. Yo estaba paralizado en mi silla, sin poder moverme, mirando fijamente la puerta de madera vieja, y entonces escuché su voz. Era una voz de mujer ronca y baja que susurraba mi nombre. «Diego», me llamaba con una suavidad que contrastaba con el terror que sentía. Quise gritar, quise correr, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía escuchar esa voz que repetía mi nombre una y otra vez, cada vez más cerca, como si estuviera atravesando la puerta. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron minutos, tal vez horas.
Pero en algún momento, cuando ya el amanecer empezaba a clarear, los pasos se alejaron y el silencio volvió. Me quedé ahí sentado hasta que salió el sol, temblando, sin poder creer lo que había pasado. Cuando salió el sol me levanté de la silla con las piernas entumecidas y el cuerpo adolorido. No había dormido nada. Abrí la puerta con cuidado, esperando encontrar algo, alguna señal de lo que había estado ahí en la noche, pero no había nada. Solo la tierra seca y el camino vacío que llevaba hacia mi terreno. Pensé en no ir a trabajar ese día, en quedarme encerrado, pero sabía que no podía descuidar el maíz. Las plantas necesitan atención constante, y si dejaba pasar aunque sea un día, podían venir los animales o crecer demasiada maleza. Así que agarré mi azadón y mi machete, y caminé hacia el terreno con el sol ya alto en el cielo. Mientras trabajaba, traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, que el cansancio y las historias de Don Refugio me habían puesto nervioso. Pero había algo diferente en el ambiente. El aire se sentía pesado, como antes de una tormenta, aunque el cielo estaba completamente despejado. Los pájaros no cantaban como siempre, y el viento que movía las plantas de maíz hacía un sonido extraño, casi como un susurro. A media mañana, mientras quitaba maleza cerca de la orilla del terreno, vi algo que me hizo detenerme en seco. En el suelo, entre las plantas, había una marca. Era como un círculo dibujado en la tierra, con símbolos raros adentro que yo no conocía. Parecía hecho con ceniza o con algún polvo negro. El círculo era perfecto, demasiado perfecto para ser obra del viento o de algún animal. Me agaché para verlo mejor y cuando lo hice, sentí un mareo fuerte que casi me tumba. La cabeza me daba vueltas y veía todo borroso. Tuve que apoyarme en mi azadón para no caerme. Cerré los ojos y respiré profundo varias veces hasta que el mareo pasó. Cuando volví a abrir los ojos y miré el círculo otra vez, sentí un frío que me recorrió la espalda a pesar del calor del sol. Destruí el círculo con el azadón, raspando la tierra una y otra vez hasta que no quedó ninguna señal. No sé por qué lo hice, solo sabía que no quería que eso estuviera ahí. Pero mientras lo borraba, sentía que estaba cometiendo un error, que estaba haciendo enojar a algo que era mejor dejar en paz. Esa tarde regresé a mi casa más temprano de lo normal. No tenía hambre, pero me obligué a comer algo. Prendí todas las velas que tenía y dejé la lámpara de gas encendida, aunque todavía había luz afuera. No quería que llegara la noche, pero sabía que no había forma de detenerla. Cuando oscureció, me senté en mi silla cerca de la puerta con el machete en las piernas. Esperé. Sabía que algo iba a pasar. Podía sentirlo en los huesos. El tiempo pasaba lento. Cada minuto se sentía como una hora. Los grillos dejaron de cantar, y un silencio espeso llenó todo. Entonces empezó. Primero fueron los pasos igual que la noche anterior, pero esta vez venían desde diferentes direcciones. Rodeaban la casa, lentos y constantes. Yo giraba la cabeza tratando de seguir los sonidos, pero venían de todas partes a la vez. Mi respiración se aceleró y sentía el sudor frío corriéndome por la espalda. Luego vinieron los golpes. No en la puerta, sino en las paredes, en el techo, como si algo estuviera tratando de entrar. Los golpes cada vez eran más fuertes, más desesperados. Las velas empezaron a parpadear aunque no había viento, y la llama de la lámpara de gas se hizo más pequeña hasta casi apagarse. Y entonces la vi. A través de la ventana pequeña que tengo en la pared, vi su cara. Era el rostro de una mujer vieja, con la piel arrugada y sucia, el pelo largo y enredado, y los ojos completamente negros, sin blanco, sin nada más que oscuridad. Me miraba fijamente con una sonrisa que mostraba dientes podridos y encías negras. Grité y me levanté de la silla tan rápido que la tiré. El machete cayó al suelo con un ruido metálico. Cuando volví a mirar hacia la ventana, ya no estaba. Pero los golpes continuaban, ahora más fuerte, como si quisieran derribar las paredes. De pronto, todo se detuvo. El silencio regresó de golpe, un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Me quedé ahí parado, temblando,
esperando. Y entonces escuché su voz otra vez, pero esta vez no venía de afuera. Venía de adentro de mi casa, de algún lugar detrás de mí. Diego, susurró, ya es hora. Me volteé lentamente, con tanto miedo que sentía que las piernas no me iban a sostener. Y ahí estaba ella, parada en la esquina de mi casa, entre las sombras. La mujer vestida de negro de mis pesadillas, pero ahora era real, tan real como yo. Su presencia llenaba todo el espacio. Hacía el aire pesado y difícil de respirar. Quise correr hacia la puerta, pero mi cuerpo no respondía. Ella empezó a caminar hacia mí, despacio, arrastrando los pies descalzos por el suelo de tierra. Con cada paso que daba, las velas se apagaban una por una hasta que solo quedó la luz débil de la lámpara. Llegó hasta donde yo estaba y se detuvo frente a mí. Podía oler su olor, una mezcla de tierra mojada, humo viejo y algo podrido que me revolvió el estómago. Levantó una mano huesuda y sucia, y con un dedo me tocó el pecho, justo sobre el corazón. «Este lugar es mío», dijo con esa voz ronca que parecía venir de muy lejos. «Siempre lo ha sido y siempre lo será. Tú vienes a mi tierra, quitas mis plantas, destruyes mis señales. Ahora vas a pagar». Sentí un dolor intenso en el pecho, como si algo me estuviera apretando el corazón con una mano invisible. Caí de rodillas sin poder respirar, agarrándome el pecho con ambas manos. Ella se quedó ahí parada, mirándome con esos ojos negros vacíos, con esa sonrisa horrible en su cara. Traté de hablar, de suplicar, de decirle que me iba a ir, que nunca volvería a tocar ese terreno, pero no me salían las palabras. Solo podía hacer sonidos ahogados mientras el dolor se hacía cada vez más fuerte. No sé cuánto tiempo estuve así. Pudo haber sido horas o solo minutos. Pero en algún momento el dolor se detuvo de golpe y pude respirar otra vez. Cuando levanté la vista, ella ya no estaba. La casa estaba vacía. Solo quedaba el silencio y las velas apagadas. Me quedé ahí tirado en el suelo hasta que amaneció otra vez, sin fuerzas para moverme, sabiendo que algo había cambiado dentro de mí, que ya no era el mismo. Los días siguientes fueron una pesadilla. Traté de irme del pueblo, de empacar mis cosas y dejar todo atrás, pero cada vez que lo intentaba, algo me lo impedía. Me enfermaba de repente, me daban unos dolores terribles en todo el cuerpo, o simplemente mi cuerpo no respondía y me quedaba paralizado sin poder moverme. Entendí que ella no me iba a dejar ir. Me había marcado, me había hecho suyo, y ahora estaba atado a ese lugar para siempre. Dejé de ir al terreno. Ya no podía soportar estar ahí. Las plantas de maíz crecieron solas, sin cuidado, y luego empezaron a secarse y morir. Don Refugio vino varias veces a buscarme preocupado, pero yo no le abría la puerta. No quería que me viera así, convertido en una sombra de lo que había sido. Las noches son lo peor. Ella viene todas las noches sin falta. A veces solo escucho sus pasos alrededor de la casa. Otras veces la veo parada afuera mirándome a través de la ventana. Y hay noches en que entra y se sienta en una esquina, observándome en silencio durante horas, esperando algo que yo no entiendo. He dejado de dormir casi por completo. Como poco porque ya nada me sabe bien. Mi cuerpo se ha vuelto delgado y débil. Siento que cada día que pasa, una parte de mí se va con ella. Se queda en ese lugar maldito entre las plantas secas de maíz.